47, las 20:47 en las Islas Canarias y yo no sé qué hora es en Quito, pero enseguida se lo voy a contar y le voy a explicar por qué. No sé cuántos ecuatorianos nos ven. Ecuatorianos e hijos de ecuatorianos. Aquí hubo un momento, hace 5, 6, 7 años en España, había 500.000 prácticamente de ecuatorianos que habían venido a vivir y trabajar entre nosotros. De ellos, muchos se marcharon después por la crisis, pero otros muchísimos se quedaron y sus hijos también. Y hoy ya son prácticamente indistinguibles del conjunto de la población española. Y usted dirá, ¿y por qué les cuento yo lo del Ecuador? Pues porque tenemos hoy a un político ecuatoriano en el Gato al Lago, don Esteban Torres Cobo. Muy buenas noches. Qué gusto, Javier, a las órdenes. ¿Qué horas en Quito? ¿Qué horas eran? 7 horas menos, más o menos deben ser las 2:45 de la tarde. Ah, pues una buena hora para verlos. Sí, sí, sí. En Ecuador, como usted sabrá, ha habido elecciones hace poco. En los últimos años hemos estado viviendo en todo Hispanoamérica un movimiento francamente preocupante de desmantelamiento de regímenes democráticos, que ciertamente eran perfectibles, claro, sí, bien, vale, pero eran democráticos, ¿verdad?, para ser sustituidos por otros regímenes que, so promesa de liberar, de redimir a los explotados, han terminado explotando a todo el mundo, menos a la élite del poder. Y Ecuador iba por ese camino también, pero algo cambió y la última noticia es que en las elecciones de estos últimos días se ha abierto una esperanza, bueno, visto desde aquí, no precisamente previsible, pero en todo caso es una buena noticia. Una gran noticia para el Ecuador, una gran noticia también para la región y especialmente para los ecuatorianos que ya necesitaban un cambio luego de 14 años de una misma tesis, de una misma visión que nos tuvo ahogados, y por eso vemos con buenos ojos lo que ha pasado con el presidente Lasso. El vínculo también de Ecuador, como bien dijiste tú, con España es fundamental. En el mejor momento, si se puede decir, de migración habían casi 700.000 ecuatorianos. Hoy entiendo que la cifra está por los 500.000. Y la conexión entre los dos países es muy importante. Por eso creo que también para España Ecuador es importante, porque puede ser un puerto de desembarco de inversiones de confianza, sobre todo porque tenemos una moneda fuerte como el dólar que permite también oportunidades en todo. Este asunto de la dolarización, que visto desde aquí nos resulta un poco extraño, pero que quizá no debería resultárnoslo tanto, porque lo que se hizo aquí con el euro fue más o menos parecido, solo que ellos ganaron con el dólar y nosotros perdimos con el euro. Pero bueno, al final de lo que se trataba era de tratar de domesticar un poco una economía que se había disparado y que era incontrolable ya. Y además quitar del control de los políticos también el tema de la inflación, porque en el Ecuador tuvimos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, absolutamente todos, que se dedicaron a manipular políticamente la moneda y nos llevaron a una crisis. Entonces sí es la dolarización hoy un valor fundamental. Tiene además un respaldo popular que bordea el 93%, es decir, es más querida que cualquier otra cosa. Y por eso lo que se espera en este gobierno es que se sostenga, que se fortalezca y que haya más oportunidades para todos. ¿Cómo se hace eso sin perder soberanía? Porque claro, tú adoptas una moneda extranjera, te riges a partir de ese momento por los cambios que haya inevitablemente, por más factores de corrección que tú puedas introducir en tu propio circuito económico nacional, pero un país tiene su propio proyecto, no puede estar, en fin, dependiendo de los vaivenes de otro. No, es cierto que se pierde algo de libertad en el manejo económico al no tener una moneda propia. Sin embargo, la experiencia en el Ecuador fue tan nefasta que los ecuatorianos en su mayoría prefieren hoy que ese tema no lo manejen ya los políticos y que más bien haya la tranquilidad. El ecuatoriano realmente prefiere hoy tener en su bolsillo un dólar, que sabe que es una moneda que vale fuera de su país, a tener lo que tuvimos antes, un sucre o un condorito, lo que sea, que además estuvo como uno de los proyectos del socialismo del siglo XXI. De hecho, en esta campaña ellos ofrecían casi romper con la dolarización haciendo una emisión de dinero que no se podía hacer. Entonces, es una tranquilidad y además, como digo, es una oportunidad, creo yo, porque a veces la volatilidad de otros países puede complicar cualquier tipo de inversión. Usted forma parte de un movimiento que no es exactamente el del presidente Lasso, de un movimiento que reivindica al mismo tiempo una libertad económica plena, el respeto a las tradiciones ancestrales, indígenas, populares, etcétera, una idea muy concreta de la familia tradicional, etcétera. ¿Es compatible?
Es decir, ¿es compatible lo que desde aquí se veía como un capitalismo desbocado con el mantenimiento de estructuras sociales tradicionales? No solo creo que es compatible, creo que es absolutamente necesario proteger la estructura de la familia, dándole a la par salud económica, posibilidades de crecimiento y respetando también lo que a veces, y eso pasa aquí en España, pasa en todos los países, aleja a los políticos de las mayorías populares que a veces no tienen la voz en los medios de comunicación, no tienen la voz en el poder, pero que han visto cómo los políticos están en otras tareas. Yo soy presidente de un movimiento regional en Ecuador que precisamente reivindica esto y que a la par aporta en el tema económico y busca una libertad, protegiendo, eso sí, cuando hay injusticias internacionales, también la industria nacional, que es una preocupación especialmente de la sierra, es decir, el corazón del Ecuador. De la sierra, efectivamente. Además, Ecuador es un país muy singular desde el punto de vista regiones. Orográfico, claro. Así es. ¿Cuál es el principal problema social económico de Ecuador? En los años 90, 80, sobre todo 90, la inmigración fue masiva. La gente se iba del país, en fin, desesperada, y venían aquí y te lo contaban, claro. Bueno, eso fue un éxodo realmente complicado. Yo creo que el problema del Ecuador ahora se enfoca en el tema económico. Yo creo que la gente también elige al presidente Lasso buscando políticas en el ámbito económico que cambien lo que ha pasado antes, pero tenemos también problemas fundamentales de seguridad. Hay una presencia del narcotráfico que preocupa mucho y que también será una de las tareas del próximo gobierno. Hay que recordar que Ecuador, desde el punto de vista orográfico, es muy complicado de controlar por sus cadenas montañosas y lo difícil que es hacer que puedas controlar el territorio. Claro, tenemos 4 regiones, la región de la Sierra, donde están los Andes, la región costera, la región insular, donde están las Galápagos, que también presentan muchas amenazas frente a la pesca china ilegal en zonas que son protegidas de biodiversidad. Y por supuesto también tenemos la Amazonía, muy rica en recursos naturales, pero también muy rica en biodiversidad. ¿Y será posible explotar esos recursos naturales sin romper la biodiversidad? Porque la Amazonía es protegida, en fin. Bueno, siempre se le puede hacer si hay responsabilidad y si hay también el cuidado de la naturaleza. Yo no soy de ninguna tesis de evitar la explotación de recursos naturales. Yo creo que eso es importante. En Ecuador hay muchas oportunidades mineras, incluso más que las petroleras, pero eso sí se tiene que cuidar la naturaleza. Por ejemplo, han habido desde hace algunos años inversiones chinas, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, que han roto el ecosistema ecuatoriano por inversiones que no cuidan en absoluto el medio ambiente. Eso es algo que se tiene que combatir, no se puede permitir. El presidente Lasso es un profesional, es decir, es un hombre que viene de la empresa, de la banca, de la industria, en fin, sabe lo que... ¿Qué tiene en la cabeza? Porque esto además tiene que hacerlo rápido. Bueno, él, a diferencia de muchos políticos, llega con un plan ya establecido, trabajado, tiene un equipo de jóvenes altamente preparados que están listos porque esto no se puede esperar. La luna de miel, si se puede decir, no durará mucho en el Ecuador y por eso hay que entrar desde el primer día con las políticas. Paréntesis, luna de miel porque la fragmentación parlamentaria es notable, es decir, ahora mismo tiene apoyos pero pueden alterarse en cualquier momento. Hasta ahora nadie ha mostrado un ataque a la futura gestión del presidente. Hay algunos saludos envenenados también, pero es verdad, el próximo Congreso uno necesita una mayoría de 70 asambleístas de 137 y ningún grupo tiene esa mayoría. Quienes estamos cerca del presidente somos 30 y de eso hay unos 2 bloques más fuertes, entre ellos también los candidatos los asambleístas de la lista 1 vinculados al expresidente Correa, que son casi 50. Entonces hay retos, pero para eso está la política parlamentaria también. Retomemos después del paréntesis para volver al plan de Lasso. Bueno, por ejemplo, en el tema económico es algo importante la reducción de al menos 9 impuestos, que es algo que va a aliviar en algo la economía ecuatoriana, permitiendo también que el gasto sea mucho más efectivo, el gasto público me refiero, sin tanto piponazgo, sin tantas chiringuitos, como les llaman ustedes, que realmente... No, pero piponazgo es más bonito, me lo voy a apropiar, piponazgo. Sí, piponazgo, así es. Eso es un poco lo que hay que combatir, porque cuando el Estado crece de forma desmedida, hay que algún rato también cortar en lo que sea innecesario, así que... Y allí ha crecido de forma desmedida, como ha crecido por otra parte en Venezuela o en Argentina, en fin, los casos que conocemos. Y es quizás la clave de bóveda de todo el asunto. El gran problema, a mi modo de ver, y no sobre el medio, ciertamente, de los países hispanoamericanos, de buena parte de ellos, en el último siglo,
ha sido que ese proceso que en Europa se llamó nacionalización de las masas, es decir, que la periferia del sistema pudiera integrarse en el centro y reconocerse en un proyecto social, allí, por las razones que sean, que son muy complicadas según cada país, se ha sustituido por algo así como subsidiar masivamente a la gente con unos fondos que además iban a acabar, con lo cual estabas condenado tarde o temprano al desastre. Y rectificar ese camino es complicado. Es complicado, pero para eso también uno está en política, ¿no? Para tomar las decisiones en el momento debido. Y sí es cierto que en el caso ecuatoriano, al menos en la época de bonanza petrolera, el Estado se expandió a niveles que jamás habíamos visto. Hoy hemos tenido una crisis ya por la pandemia también, hemos visto las deficiencias de ese modelo y por eso es necesario cambiar para bien, que creo que pasa por tener un Estado vigoroso, altamente efectivo, pero no obeso, que es el problema que tenemos. Exactamente, sí, ese es un clásico, sí. Delgado pero musculoso. Delgado pero musculoso, así es. ¿Qué es la receta? De la pandemia me hablaba. Al principio en Ecuador fue brutal. Sí, una muy mala gestión, personas incompetentes manejando una crisis que era normal que a todo el mundo se le desborde. No es fácil esto, pero creo que hubo mejores gestiones en otro lado. Por eso también parte de las propuestas del presidente electo es la de vacunar en lo posible durante los primeros 100 días, porque la reactivación económica está en Ecuador, en España, en todo lado, vinculada necesariamente en este momento a la vacunación. Entendido. Una última pregunta. ¿Y las relaciones con España cómo son? Porque en España de política exterior no se habla nunca, ni siquiera cuando se trata de países hermanos. Así que realmente nadie sabe nada. ¿Cómo está la cosa? Bueno, esperamos que sea una relación de hermanos, una relación que crezca mucho más. Ecuador tenía un tratado bilateral de inversión que protegía las inversiones españolas en el Ecuador, que fue denunciado de forma errónea por el expresidente Correa y que yo espero que se pare ese proceso y que se lo vuelva a retomar porque va a ser una garantía para todos, más aún cuando hay acá casi 500.000 ecuatorianos, muchos de ellos ya legalizados con DNI e incluso con posibilidades de votar. Sí. Y eso creo que es fundamental. Y yo he pedido, justo en mi visita a los diputados españoles que me han acogido, que hagan nuevamente ese pedido en la Comunidad Europea, porque es fundamental también el tema del visado. Ecuador es el único país frente a Perú y Colombia que todavía necesita una visa para entrar acá. ¿En España? Para España. Colombia y Perú ya no. Qué cosa más tremenda. Pues eso se tiene que acabar. Don Esteban Torres Cobo, muchísimas gracias por estar aquí. Buen viaje, que vuelva enseguida a su patria. Lleva allí recuerdos de sus hermanos españoles y seguiremos en contacto. Y si vuelve por aquí, ya sabe usted dónde tiene su silla. Gracias también. Un placer, muchísimas gracias. Recuerde, para seguir informado de todo lo que ocurre, y nadie lo está contando desde hace meses como este periódico en España, de todo lo que ocurre en nuestra América, que dice